Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maydelin. Vamos a explicar cómo se realiza el monitoreo y mantenimiento de la presión venosa central. El propósito de esta actividad es evaluar el estado hídrico del paciente, el monitoreo y reemplazo de líquidos específicos y evaluar el volumen sanguíneo del paciente en caso de que haya tenido sangramiento postoperatorio. El estimado que vamos a tener en cuenta es el estado de las líneas, si hay algún signo de infección, en qué condiciones están los vendajes y la lectura propiamente dicha de la presión venosa central. El equipo vamos a utilizar líneas IV o los tubos. Vamos a utilizar el manómetro que se utiliza para la medición propiamente dicha, gasas, mascarillas, guantes, la llave de 3 vías que estaríamos utilizando. Una vez que ya se reúne el material y se procede a realizar el procedimiento, cuando se está en la habitación con el paciente, después de haberse lavado las manos, se le explica el procedimiento al paciente y se brinda confort y garantizando que el paciente se sienta confortable para evitar el estado de ansiedad que puede aparecer en el paciente, y esto facilitaría que el paciente va a cooperar con el procedimiento. La posición que el paciente debe estar es una posición supina sin uso de almohada, a menos que sea una indicación específica de que la tenga que usar, y en caso de que el paciente en esta posición esté presentando dificultades respiratorias, se debe elevar la cabecera de la cama y en la posición que se sienta confortable se debe utilizar, o sea, anotar, porque se va a utilizar esta misma posición en las lecturas posteriores que se va a hacer. Se va a localizar la aurícula derecha a nivel del cuarto espacio intercostal en la línea medio clavicular y se va a hacer una marca en esta posición. Se va a preparar el líquido IV con el tubo y se va a cerrar la línea en este caso. En muchas ocasiones la línea IV y el manómetro vienen conectados juntos, y entonces en este caso se debe evaluar que no exista burbujas de aire ni en la vía IV ni en el manómetro. Una vez que ya nos hemos cerciorado de esto, se va a darle vuelta a la línea y se va a colocar en la posición del líquido IV del manómetro. Se va a abrir la línea y permitiendo que se llene el manómetro a un nivel de 18 a 20 centímetros. Se cierra la línea IV y se le da la vuelta a la línea de 3 vías para ponerlo en la posición del envase del líquido al paciente. Se cierra la línea IV y entonces se va a colocar el manómetro al catéter central. En este caso se va a colocar una gasa debajo en una posición distal del catéter y se le va a pedir al paciente que realice maniobras de mansalva y que se vire la cara hacia el otro lado para evitar que el equipo se vaya a contaminar. Después de eso se da vuelta a la línea IV para que el líquido baje hacia el paciente y se va a proceder a abrir la línea IV con el líquido para que llegue hasta el paciente, y entonces se va a proceder a medir la presión venosa central en este caso. Es un procedimiento que es bastante complejo, que se necesita de bastante preparación para realizar el mismo. Se deben evitar siempre que aparezcan burbujas de aire, y en caso se le va a permitir al paciente que tosa para evitar que esto pueda pasar. Después que se realiza la lectura de la presión venosa central, se procede a documentar la lectura del mismo. Se va a reportar en la chart del paciente, se recoge todo el material, se lava las manos y como siempre se documenta si aparece alguna alteración durante el procedimiento.